Bueno, chicas y chicos, ahora vamos a hablar acerca de estos primeros pobladores, las primeras pobladoras de América, ¿verdad? Vamos a hacer un análisis de esa revisión de la prehistoria en América. Para ello vamos a analizar justamente un artículo de Alfonso Ramírez Galicia, quien nos va a presentar una revisión de esa prehistoria. Él se va a enfocar precisamente sobre los primeros habitantes del continente y también va a retomar algo sobre la cultura Clovis. Esto porque se decía que fue la primera grupo humano que llega justamente a América en la prehistoria. A lo largo del texto, el autor va a tratar de analizar el estado actual, bueno, es el tema que tienen ustedes acá, de la investigación en este ámbito y abordar justamente los problemas y descubrimientos y las teorías más relevantes desde el final del siglo XX hasta el presente. De hecho, lo que hay que decir es que la prehistoria de América se divide en 5 periodos, siendo los 3 primeros relativos a la prehistoria en sí y los 2 restantes al desarrollo de las civilizaciones americanas. Los periodos de la prehistoria universal, por ejemplo el paleolítico, el mesolítico, el neolítico y la edad de los metales, ¿verdad?, corresponden en América al periodo paleoindio y a un periodo anterior controvertido conocido como preclovis. Las investigaciones actuales se centran en cómo, cuándo, quiénes y dónde se produce precisamente el poblamiento del continente. Desde finales del siglo XX ha surgido una nueva corriente de investigación y esta corriente viene a cuestionar ese consenso de Clovis, ¿verdad? Y va a proponer que existe incluso una ocupación de humanos anterior en el continente. Las ideas principales es que de este artículo vamos a ver que hay una división de la prehistoria americana. La prehistoria americana se va a dividir en los periodos que ya mencionamos, ¿verdad? Y ya habíamos hablado que en América los periodos correspondientes a la prehistoria universal son el paleoindio y un periodo anterior conocido como preclovis. Como contexto histórico y cultural, digamos, Ramírez Galicia empieza analizando y señalando que la llegada de los europeos a América generó una serie de interrogantes sobre la humanidad indígena. Incluyen ahí, por ejemplo, el origen, cómo es que llegaron acá y ese proceso de poblamiento del continente. Estas preguntas, por supuesto que hasta la actualidad siguen perdurando, ¿verdad? De hecho, el artículo lo que hace es de alguna manera analizar ese horizonte Clovis, ¿verdad?, que durante parte del siglo XX se habla de que la cultura Clovis fue considerada la clave para entender los orígenes de los pueblos indígenas en América. Sin embargo, Ramírez dice que esta idea ha sido cuestionada por nuevos hallazgos arqueológicos que sugieren que antes de esta ocupación humana hubo otra ocupación mucho más antigua. Los nuevos hallazgos arqueológicos, como los descubrimientos del sitio Monteverde en Chile, han desafiado la noción de que los Clovis fueran el primer testimonio de ocupación humana en América. Monteverde, por ejemplo, ha sido datado en torno a 12.500 años, lo que lo convierte en un lugar anterior a la cultura Clovis. De hecho, también se debe hablar que el autor habla de que existieron una diversidad de poblaciones en la prehistoria de América, porque era ya de por sí rica y cultural y también porque las diferentes poblaciones indígenas no pueden ser reducidas a una sola narrativa como la que propone este modelo Clovis, ¿verdad? Existen muchas tradiciones culturales y patrones de subsistencia que han coexistido en el continente y también han evolucionado. Lo que trae entonces este artículo es una crítica a la visión hegemónica. Ramírez dice que esta visión hegemónica de la cultura Clovis, por ejemplo, y también de las voces norteamericanas, han estado precisamente dominadas por ellos, por esa arqueología norteamericana, y se ha considerado que el poblamiento de América ha sido un fenómeno un poquito tardío y como una extensión de la historia del Viejo Mundo. Pero esta perspectiva ha contribuido a desestimar la antigüedad y la complejidad de las culturas indígenas que poblaron América. Por supuesto, es importante para ello revisar los modelos, ¿verdad? Los modelos de pensamiento, esos modelos existentes que le han dado una explicación al poblamiento de América y han considerado precisamente la evidencia de ocupaciones más antiguas y la posible diversidad de orígenes de poblaciones indígenas. De hecho, algunos investigadores creen que el poblamiento se produjo entre 16.000 a 20.000 años atrás, mientras que otros defienden que fue hace más de 30.000. Entonces, se presentan diferentes evidencias arqueológicas, genéticas y lingüísticas que apoyan esta teoría, sugieren rutas alternativas de ingreso e incluyen la posibilidad de una población independiente en América del Sur.
A pesar de que las teorías genéticas y lingüísticas no siempre concuerdan con los hallazgos arqueológicos, se han vuelto de alguna manera cruciales en la discusión sobre el poblamiento de América. También se ha dicho que la población independiente en América del Sur, algunas teorías han señalado de que existe o que existió una población independiente que ingresó desde el noroeste de Asia a través de Oceanía, cualquiera de los dos, o a través de Oceanía, cualquiera de las dos rutas. Estas investigaciones desde luego son importantes porque esa investigación arqueológica por supuesto trae estudios genéticos, lingüísticos, los cuales son fundamentales para entender el poblamiento de América. A partir de ello también hay retos y controversias, ¿verdad? A pesar de esos nuevos hallazgos persisten estos debates y controversias, ¿verdad?, sobre la cronología y las rutas de la migración de esos primeros pobladores. Se espera que se realicen más investigaciones en el sur del continente donde han aparecido numerosos yacimientos antiguos. Esto, por supuesto, trae implicaciones sociales y éticas y eso menciona la importancia de abordar el pasado indígena con sensibilidad y respeto, evitando la explotación y la descontextualización sobre los logros culturales de estos pueblos. Desde luego, también esta discusión trae el desarrollo de nuevas teorías. Se hace un llamado a través del texto a seguir explorando la prehistoria de América y se promueve un enfoque que valore la diversidad también y la profundidad de la historia indígena. Esto implica considerar tanto la influencia de factores locales como los transoceánicos, ¿verdad?, que pudieron haber ocurrido. Después de todo, existen interrogantes sobre el poblamiento. Las preguntas centrales sobre el poblamiento incluyen cómo, cuándo, quiénes y dónde se dio. Cuestionar también esa idea del consenso de Clovis, que a finales del siglo XX viene a cuestionarse, ¿verdad?, y propone una ocupación anterior al continente, y por supuesto las evidencias variadas que esto nos arroja, ¿verdad?, esas diferencias genéticas, arqueológicas y lingüísticas que apoyan la teoría del poblamiento anterior a Clovis, y por supuesto estas rutas de ingreso al continente que pueden haber sido distintas. De hecho, el artículo menciona que debe repensarse la historia de los pueblos indígenas en América a la luz de los nuevos hallazgos arqueológicos, pero también desde una mirada con un enfoque crítico. Entonces propone que la prehistoria no debe ser vista como un simple reflejo de la historia del viejo mundo, sino que también debe ser un campo autónomo que merece exploración y la apreciación por su propia complejidad y como también, ¿por qué no?, por su riqueza cultural. Desde luego, esta revisión de la cultura Clovis hace que en la antigüedad, ¿verdad?, vayamos a revisar sitios como en el Monte Verde, porque son pasos cruciales para una comprensión más holística de la historia precolonial en el continente. Muchas gracias.